¿Qué onda? Bienvenidos a Punto Semántico el día de hoy, martes 21 de febrero. Les voy a dejar algunas notas, igual informativas sobre ciencia, cultura, entre otras, y espero que lo compartan, se suscriban, porque necesito 1000 suscriptores y eso no es difícil de lograr. Igual pueden crear cuentas falsas para ayudarme. De nada, y más bien de nada, gracias. Como primera nota, el día de hoy tengo el aspecto sobre más participación de mujeres y niñas es igual a mejor ciencia según la Organización de las Naciones Unidas. Y pues sí, es importante apoyarlas en el área de tecnología, ingeniería y matemáticas. También tengo un video hablando sobre la mujer y hablo, creo, algunos de estos aspectos. Y ya también lo he mencionado en ocasiones anteriores. Recordemos que la importancia de la mujer en la ciencia radica en que la mujer tenga el interés genuino por la ciencia, por las matemáticas, por la ingeniería, por las cosas prácticas también. Y en realidad la mujer en cierta medida es mucho más práctica en muchas cosas. Y que se interese en estos aspectos para la mejoría o la mejora en ciertas áreas que podrían ser muy interesantes. Y esto se debe a situaciones culturales, sociales, estructurales, jerárquicas, etcétera. El gusto por ciertas, digamos, cosas prácticas o teóricas también tiene que ver con otros aspectos que son los ambientales, es decir, cómo se educa a un niño, a una niña, contextuales, tiene que ver con aspectos ambientales respecto en dónde se encuentra, en qué ambiente se encuentra, cuáles son las necesidades de ese ambiente y en qué puede solucionar. Digo, tal vez algunas de las formas en que la ciencia podría avanzar en realidad es orientar a los nacidos en ciertas regiones a tener amor por esa región, cuidarla y protegerla. Y eso abriría un poco más el panorama a que si sean niños o niñas, cuiden de ese ambiente o de ese contexto en donde se encuentran. Y eso, digamos, tendría que ser muy de nicho, muy específico en cada una de las ciudades, colonias, regiones, para poder mejorar esas situaciones. Ya lo hacen algunas comunidades, como comunidades celulares, que básicamente son personas que se ponen de acuerdo para poder ser colonias o células autosustentables. Y estas células se pueden conformar aproximadamente de 50, 100, 150 personas. Recordemos que después de 100 personas solamente los conocemos de nombre. Naturalmente el ser humano solo puede tener unos 8 amigos con el que se conozcan a fondo, quizás 12, a veces 3, y algunos son un poquito más sociales, por eso pueden tener 12. Cuando tenemos 20 personas que son amigos, en realidad esas otras 10 personas se vuelven más como conocidos, importantes, pero no los comprendemos y tampoco estaríamos ahí para cualquier situación. Cuando hablamos más de 20 personas es porque digamos que les haríamos caso, pero que no estaríamos vinculándonos tanto. Los conocemos, los ubicamos, nos conocen, hemos platicado un par de veces, pero pues no es suficiente. Entonces las comunidades deben ser pequeñas para poder relacionarse y ser autosustentables. Y eso sería una forma muy interesante de mejorar la participación de niños, niñas, sobre cómo mejorar su ambiente y su contexto a partir de la creatividad. Y bueno, es interesante porque en estos datos nos dicen que la mujer sigue infrarrepresentada. Aparte de estos recelos, apuntó que en demasiados lugares del mundo se limita o niega su acceso a la educación científica y destacó las dificultades que sufren como las desigualdades y la discriminación para avanzar en sus carreras. Aquí estamos hablando no de México en específico, porque aquí tenemos acceso a la educación. Tenemos otros temas como micromachismos que son un poquito más complejos de comprender. Y en otras partes del mundo son, digamos, desigualdades evidentes, ¿no? Y esas desigualdades evidentes tienen que ver con cuestiones culturales. Muchas veces se puede decir, sí, pero las mujeres están de acuerdo en serlo. Bueno, claro, porque es como cualquier animal. Si lleva bastante tiempo recibiendo una orden sobre lo que tiene que hacer, pues lo aprendes y lo haces. Llega un punto en que ya no lo cuestionas. Como cuando ya no cuestionas realmente la autoridad de tus padres o ciertas características, ya los determinas como son. Piensas que ya es imposible que cambien. Es muy parecido.
Entonces nos dice menos de un tercio de la mano de obra en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas son mujeres. Y la cifra es aún menor en los sectores punteros. Solo una de cada 5 personas que trabajan en temas relacionados con la inteligencia artificial es mujer. Como les decía en otros videos, algo que va a venir muy fuerte es el tema de la inteligencia artificial, de cómo detectarla también, todo lo que se origine a partir de la inteligencia artificial, aunque ya se ha venido trabajando. Además, nos dicen que sabías que en ámbitos punteros como la inteligencia artificial, solo 1 de cada 5 profesionales, es decir, 22%, es mujer. Estamos hablando de 2 de cada 10. El porcentaje de mujeres en los 20 países con mayor índice de profesionales con habilidades en inteligencia artificial en el año 2017. Estamos hablando de Estados Unidos, de la India, Alemania, Suiza, Canadá, Francia, España, Singapur, Suiza, Reino Unido, Países Bajos, Polonia, Australia, Brasil, Italia, Turquía, Bélgica, Sudáfrica, México y Argentina. Esto no quiere decir específicamente que no se les den en todos lados las oportunidades. Estamos hablando que Estados Unidos fue uno de los pioneros en dar oportunidad a las mujeres, sino que tienen que ver con aspectos culturales, estructurales desde casa, sobre lo que le debe interesar a una persona. Sin embargo, también hay unas condiciones naturales sobre lo que a una mujer le interesa de manera natural. Y muchas veces no se interesa en ello, en digamos, cuestiones matemáticas o, digamos, abstractas, sino en cuestiones más prácticas, menos abstractas. Aunque tanto el cerebro de hombres como mujeres depende de cada uno de sus cerebros y de cada una de las relaciones a partir del tiempo de vida. En fin, es muy complejo determinarlo. Y a pesar de la escasez de competencias en la mayoría de los campos tecnológicos que impulsan la cuarta revolución industrial, las mujeres solo representan el 28%, que son graduadas en ingeniería, y 40% de graduadas en informática y ciencias de la computación. Las mujeres suelen recibir menos ayudas para la investigación que sus colegas masculinos. 33% únicamente representan de todos los investigadores y 12% de los miembros de las academias científicas nacionales son mujeres. Y eso es cierto. Pero también vemos que hay un más alto porcentaje en áreas de educación o ciencias sociales, donde hay más mujeres y más investigadoras, y eso tendría que ver con estas, digamos, división. ¿Y por qué es importante mantener la igualdad? Bueno, porque también tener una perspectiva de una mujer sobre la humanidad sería importante, ya que la perspectiva de la mujer sobre el hombre y del hombre sobre la mujer marca en gran medida de cómo se convive en este mundo. Entonces, si tenemos inteligencia artificial o si tenemos tecnologías solo abocadas al pensamiento masculino, posiblemente no estarán viendo muchas de las cosas o funcionalidades a partir del pensamiento femenino. Eso pasa mucho en la arquitectura, porque casualmente el hombre no pasa mucho tiempo en casa. Entonces, cuando diseña una casa, lo diseña de una forma más bella, estética, pero menos funcional. Y en el caso de las mujeres, tratan de diseñar esquemas, sistemas, arquitecturas más sustentables y más prácticas, usables, debido a la experiencia que han tenido en el campo. En el siguiente punto tenemos que la ciencia no debe encajonarse por roles ni sexos, según investigadora. Bueno, más o menos vamos a llegar al punto. Para la investigadora Guiomar Melgar no se trata de que las mujeres nunca hayan hecho ciencia, más bien han sido invisibilizadas desde que eran Homo erectus, y es cierto. En la encuesta realizada en 2017, el 92% está de acuerdo en que debería haber más mujeres dedicadas a la ciencia, pero la importancia de que estas mujeres han sido invisibilizadas me parece lo más importante. El problema también es pensar que las carreras tecnológicas o de ingenierías o de ciencias de la salud son mucho más importantes que las demás carreras. Me parece que ahí hay un problema más bien de egos y de búsquedas de una superioridad intelectual o del saber, que no precisamente debería ser así, sino que cada quien tiene sus funciones y tienen sus usos. Es por eso que en esta plática hablan sobre cómo la mujer ha ido, sí, estando ahí, pero ha sido invisibilizada catastróficamente. Bueno, además dice que a lo largo de los años la mujer ha aumentado su participación en la ciencia, ciertamente, y una de las primeras carreras donde se permitió su presencia fue en la medicina. De hecho, también hay una serie en Netflix que se llama
Lilia Poet, me parece, algo por el estilo, donde también se habla del caso de una abogada que está tratando de luchar dentro de ese mundo, y hablamos del siglo XVIII, XIX, si no mal recuerdo, creo que son los 1800, y me parece que es una serie italiana. Entonces se las recomiendo mucho para entender un poco el contexto de la mujer sobre lo que ha ido avanzando en menos de un siglo. Su paso ha sido, digamos, constante, lento, muy atropellado, pero es una revolución, digamos, única. En otro punto, para no hablar solamente de este tema, en Zapopan dicen ya todas somos científicas. También se han hecho charlas, como ya hemos dicho, tanto en Guadalajara, en Ciudad de México, en la UNAM, incluso en el sistema de universidad virtual de la Universidad de Guadalajara, como la UDG, entre otras instituciones que también se han hecho estos incentivos. Bueno, esta vez tocó en Guadalajara y pues es muy interesante, ¿no? El cómo se van acercando a este tema de mujeres científicas. Por otro lado, tengo por acá 10 años de Chelyabinsk, el asteroide inesperado. Resulta que hace 13 años, el 15 de febrero, una roca de 20 metros explotó en el cielo de la región rusa de Chelyabinsk, provocando 1.500 heridos, llegado de las cercanías del Sol. Y curiosamente es uno de los temas que se ha estado hablando últimamente, que ahora va a haber una carrera por una lucha muy interesante por bien ver qué país derriba mucho más fácil un asteroide. Y ya se han tratado de hacer esos intentos, ya lo lograron hace algunas semanas, me parece. Y pues es importante cómo el tema de destruir asteroides se va a volver cada vez más imprescindible para los países, para ciertos países. Y bueno, tenemos otra nota por acá y es David Baker, bioquímico. Nos dice, hemos creado una tecnología que nos lleva más allá de las posibilidades de la biología. El investigador es uno de los padres de los sistemas de inteligencia artificial que permiten diseñar máquinas moleculares desde cero para crear nuevos fármacos, combustibles o materiales inimaginables. Aquí está el sujeto del que hablamos, este bioquímico. Y según Nuño Domínguez, este bioquímico de 61 años de edad que vive en Seattle, Estados Unidos, lidera una revolución de tecnología para cambiar la ciencia y la medicina. Digamos que para entender el potencial debemos entender a lo más hondo de un ser vivo, que es el ADN, su ADN de cada ser vivo. Esta molécula almacena diversas miles de instrucciones necesarias para fabricar proteínas usando combinaciones de 4 letras, ACGT. Estas proteínas son las responsables de casi cualquier proceso biológico que pueda imaginarse, desde que un árbol crezca a que una luciérnaga brille en la oscuridad o que una persona piense, respire, digiera su comida y todo lo demás. Entender cómo toman su forma las proteínas ha sido uno de los problemas más endiablados de la biología. Y nada en las secuencias bidimensionales de ADN ni de aminoácidos resultantes permite predecir qué forma tendrá la molécula final. Es por eso que no entendemos mucho de las moléculas. Asimismo, el verano pasado, AlphaFold, un sistema de inteligencia artificial desarrollado por DeepMind, una empresa de propietaria es Google, resolvió la forma de casi todas las proteínas conocidas. Más de 200 millones. Hablamos de que la tecnología de inteligencia artificial trabaja en horas extras y nosotros tal vez no. El logro histórico fue posible gracias a sistemas de aprendizaje profundo, es decir, las conexiones interrelacionadas para poder ir adecuando deducciones y así, deducciones, inducciones y así crear nuevas conclusiones, nuevas situaciones, y eso le llamamos aprendizaje profundo. Estos conjuntos de algoritmos imitan el funcionamiento de las neuronas del cerebro humano, como les decía. Son miles de conexiones entre conceptos que van haciendo deducciones, inducciones en frases, palabras, situaciones, y eso hace que puedan ellos llegar más fácil a una conclusión que nosotros, porque a nosotros nos olvidan algunas cosas y tenemos que vivir. Gracias a estos sistemas, resolver la forma de una proteína se hace ahora en minutos. El laboratorio de David Baker en la Universidad de Washington, Estados Unidos, va un paso más allá y ha desarrollado varios sistemas de inteligencia artificial abiertos que crean proteínas que nunca han existido en la naturaleza. Válgame. Hemos terminado. El sistema Rose TTA Fold
y sus sucesores permiten diseñar con una facilidad sin precedentes nuevas proteínas con funciones asombrosas como bloquear todas las variantes de la COVID o combatir enfermedades sin causa conocida como la de Crohn o la fibrosis pulmonar idiopática. Ojalá que no haya más mutaciones y que luego generen sistemas zombie. Su equipo está perfeccionando un sistema de herramientas para hablar una proteína. Recordemos que esto es como el tabaco y como otras cosas que entendemos. Obviamente esto no es como el tabaco, que es un descubrimiento de una planta y se fuma y demás. Pero sí es importante señalar que esto sigue siendo parte de experimentos y no podemos determinar que simplemente la inteligencia artificial no se va a equivocar. Pero sí es importante también pensar que es un gran avance y eso podría, digamos, editar nuestras propias enfermedades y editar nuestros propios pensamientos sobre el divorcio o sobre casarnos o incluso sobre cómo conformar una sociedad, y simplemente cambiarían nuestra forma de percibir la realidad. Puede ser, puede que no, puede que solo estoy hablando así, ya. Bueno, entonces tenemos muchas situaciones. Dice, usted dice que esta tecnología cambiaría más el mundo que la edad de piedra o la revolución industrial. ¿Por qué? Respuesta, hasta hace poco todas las proteínas que conocíamos eran las que la naturaleza ha creado durante miles de años de evolución. Eran como un lenguaje élfico que nos venía dado. Hasta ahora lo que hacíamos era tomar esas proteínas antiguas y hacerles pequeñas modificaciones para obtener nuevas funciones. Del mismo modo, los humanos cogían piedras y las afilaban a golpes. Así se fabricaron las primeras herramientas de la edad de piedra. Ahora, por primera vez, podemos crear nuevas proteínas desde cero para que hagan exactamente lo que nosotros deseamos. Es una tecnología humana que nos lleva más allá de las posibilidades de la biología. ¿Qué implicaciones podría tener esta situación? Lo primero que vamos a ver es un impacto en la medicina con medicamentos mejores y más baratos. Hace unos 7 años comenzamos a desarrollar una proteína con forma de icosaedro, un poliedro de 20 caras. Su aspecto era muy parecido a la envoltura de muchos virus, pero era totalmente artificial. Bueno, mi colega Nate King le añadió el dominio de unión al receptor del coronavirus y resultó que la molécula causaba una potente inmunidad contra el virus real. Híjole, pues también podemos hablar de un buen uso y un mal uso de la inteligencia artificial, que ya luego lo podremos debatir, pero es importante estos avances de la ciencia, de la medicina, de la biología, de la biología a partir de inteligencia artificial, y dicen que pues buscan mejores proteínas, hacer proteínas para que mejoren los tratamientos contra el cáncer, entre otros. Es muy interesante sobre las posibilidades. Nos dice que son posibilidades casi infinitas. Y bueno, nos dice si hay límites o no. Dice, una forma de conocer el límite es tener en cuenta la evolución. Todo lo que son capaces los seres vivos de este planeta se debe a las proteínas, y todas esas proteínas fueron creadas por puro azar en un proceso aleatorio de mutación y selección sin plan establecido. Bueno, para que funcionen, no sé si eso es tan azaroso. O el azar es simplemente intentarlo una y otra vez hasta que queda lo que queda de forma azarosa. Las posibilidades van mucho más allá de lo que podemos imaginar. Pues bueno, vamos a estar siguiendo de todas maneras todas las noticias sobre inteligencia artificial para ver qué pasa en el futuro. NASA. ¿Por qué tantos científicos reclaman una misión espacial a las lunas de Urano? Aseguran que otra incursión al misterioso planeta sería incluso más valioso que el regreso del hombre a la luna. Se suman al pedido los investigadores del SETI. Y bueno, dicen que Urano es el 7º planeta del sistema solar, el tercero en mayor tamaño y el 4º más masivo, y cuenta con algunas características que lo hacen tan extraño como atrayente. Y es por eso que los científicos de la NASA quieren emprender una misión a las lunas de Urano, y tienen su explicación. El eje de rotación de Urano está inclinado a unos 90 grados, razón por la cual uno de sus polos mira siempre al Sol y el otro jamás ve ni un rayo. También posee una rara magnetosfera asimétrica y significativamente desviada del centro del planeta. Pero uno de los datos por demás llamativos de todo esto es que, para quienes adoran la astronomía, es que posee 27 lunas con potencial para contener vida. Y esas son apenas las conocidas, porque se especula que haya más. Y eso es lo interesante en ir a Urano. En una última nota del día de hoy, Alicia Dickenstein, tener una mente matemática te permite abrirte muchas cosas. Pues sí, porque una mente matemática en realidad es una mente bastante abstracta, como lo hemos mencionado en el transcurso del video, de los videos.
debido a que los números en realidad no existen como tales, sino que son una abstracción para poder designar un nombre a algo que vemos ahí, que se pueden multiplicar o replicar. Y eso es lo que nos designan los números, y esos números nos hacen entender posibilidades imaginarias e inimaginables, lo cual es una abstracción muy bonita. Y esa abstracción hace que tengamos un poder de pensar más interesante. Y por eso les recomiendo multiplicar. Dickinson contestó, que esto lo conté muchas veces, pero me gusta volver a decirlo para que lo escuchen todos, sobre todo las chicas. A mí las matemáticas me divertían, les explicaba a mis compañeros, pero no me imaginaba haciendo algo importante con ella. En este sentido, Dickinson hizo un punto y aparte y entonces destacó: no nos olvidemos que la matemática es una creación humana, que es sumamente pasional y mucho más social y creativa de lo que los prejuicios indican. Y eso es así. Las matemáticas, diferenciándolo de todas las situaciones, es parte del lenguaje. Es un lenguaje matemático. Y esto es lo relevante de ello, porque digamos que es el lenguaje más universal, o el idioma más universal. Lenguaje. Bueno, y el punto es que con las matemáticas podemos desarrollar estas abstracciones que con el lenguaje no son tan abstractas. De hecho, es más exacto que las mismas matemáticas. Por eso la lógica proposicional sigue utilizando palabras hasta que en un punto desaparecen esas palabras y se convierten en letras. En el caso de las matemáticas, el uso de las matemáticas con tanta abstracción, pues es una creación totalmente artificial, así como las palabras, las letras. Es decir, en cierta medida el hacer sonidos es parte natural, pero ciertas palabras y conceptos y usos, como el de ovni por ovni, o no ovni sino fanis, todo esto tiene que ver con cómo vamos cambiando nuestra realidad y nuestro pensamiento, porque gracias a cambiar esos significados cambia nuestro pensamiento. Y tenemos también inimaginables combinaciones de palabras con las letras, así como con los números. Tenemos infinidad de combinaciones con el uso de estos números. Entonces, sí, multipliquen el día de hoy y multipliquen pan y comida y todo lo demás. Es todo por el día de hoy. Multipliquen la salud, la energía, las matemáticas, la ciencia. Compartan ese video. Gracias a todos por escuchar. Nos vemos en otra notita. Bye.